Buenos días, mi nombre es Renzo Manchinelli. Estamos acá con Leonardo Aracena para presentarles la tesis final de la carrera de Ingeniería Electromecánica. La misma consiste en un proyecto de inversión para un sistema de monitoreo de humedad de suelo con el uso de tensiómetros. Nos proponemos para realizar nuestro proyecto diferentes objetivos, los cuales se clasifican en un objetivo general y en una serie de objetivos específicos. El objetivo general consiste en evaluar el proyecto de inversión consistente en la producción y comercialización de un sistema de medición de humedad de suelo, que nos diga en qué momento comenzar a regar y en qué momento cesar el riego, para aprovechar el recurso hídrico de mejor manera, obtener beneficios económicos y además mejorar la calidad de los cultivos. Para lograr este objetivo general, los diferentes objetivos que nos proponemos son los siguientes. Conocer el mercado meta, que se encuentra dentro del mercado agrícola sanjuanino, para poder evaluar la rentabilidad del proyecto. Asesorarse sobre los distintos métodos de medición de humedad de suelo, conocer sus ventajas y desventajas. Diseñar y producir un prototipo del sensor a utilizar para evaluar su funcionamiento, diseñar una línea de producción en serie de dicho sensor y, por último, realizar un estudio económico-financiero para evaluar la rentabilidad del proyecto. La agricultura en la Argentina es una de las principales actividades económicas, ya que no solo abastece al país, sino que el excedente se utiliza para la exportación. La Argentina cuenta con alrededor de 2,8 millones cuadrados de superficie y de esta superficie se destina 35 millones de hectáreas para el cultivo. Los principales cultivos en la Argentina son la soja, el maíz, el trigo, el sorgo, el girasol y la cebada. Estos cultivos en los últimos años han tenido un gran crecimiento en la cantidad de áreas sembradas. Como podemos ver, la soja, por ejemplo, en el año 2000 contaba con alrededor de 8 millones de hectáreas sembradas y actualmente cuenta con 18 millones de hectáreas. Esta tasa de crecimiento en la cantidad de áreas sembradas no ha sido seguida con la misma tasa de crecimiento en la cantidad de superficies irrigadas, ya que solo el 5% del total cuenta con un sistema de riego. Y si lo comparamos con el mundo, estamos muy por debajo del promedio, que es alrededor del 19%. Si nosotros planteamos un escenario futuro donde va a haber gran demanda de alimentos, escasez de los recursos hídricos, esto va a ser un gran problema. El Banco Mundial estima que en la Argentina en los próximos años se van a perder alrededor de 325.000 hectáreas de cultivos. Nuestro mercado meta se encuentra dentro del mercado agrícola sanjuanino, el cual está compuesto principalmente por cultivos como la vid, el olivo y las hortalizas. La vid no presenta un crecimiento notorio en los últimos años, teniendo un promedio de 25 millones de hectáreas de producción. Sin embargo, el olivo ha crecido en las últimas décadas en forma exponencial, tanto en Argentina como en San Juan, pasando en la provincia de tener 4.300 hectáreas en el año 1990 a un total de 18.700 hectáreas en el año 2018. Este crecimiento, acompañado con un total de 14.000 hectáreas en el mercado hortícola y un crecimiento en la superficie sembrada en el país, posiciona nuestro producto en un muy buen lugar para satisfacer las necesidades que el mercado demanda y mejorar el manejo del recurso hídrico en el riego de los cultivos y plantaciones. La humedad no es más que la cantidad de agua que existe en un volumen de suelo. Y para medirla existen dos tipos de métodos, donde tenemos los métodos directos y los métodos indirectos. Dentro de los métodos directos tenemos el método gravimétrico, que consiste en tomar una muestra del suelo, pesarla, secarla en un horno y nuevamente pesarla, en donde la diferencia de pesos nos dará la cantidad de agua en el suelo. Dentro de los métodos indirectos tenemos los resistivos, los capacitivos y las sondas de neutrones. Los resistivos no es más que una malla externa y una malla interna, en donde entre medio existe un bloque de yeso, en donde lo que se hace es medir la resistencia de la misma. Luego tenemos los sensores capacitivos, que consta de dos placas, en donde en una de las placas lo que se hace es aplicar una tensión, donde lo que se hace es medir la constante dieléctrica del suelo. Y por último tenemos la sonda de neutrones, lo que consta de un emisor y un receptor, en donde dependiendo de la cantidad de neutrones recepcionados es la cantidad de humedad en el suelo.
Los métodos de medición de humedad de suelo, mencionados y explicados por mi compañero, tienen una serie de ventajas y desventajas. El método gravimétrico tiene la ventaja de ser el método más preciso, sin embargo es un método destructivo, ya que la tierra se extrae del suelo. Además requiere de mucho tiempo y mano de obra. Los sensores resistivos tienen la ventaja de ser de bajo costo y bajo peso y tamaño, lo que los hace un tipo de sensor muy manipulable. Además, tienen extremada precisión en suelo de textura fina y no requieren mantenimiento. Sin embargo, tienen la ventaja de necesitar ser calibrados para los diferentes tipos de suelo. No tienen buena precisión ante suelos arenosos y tienen una respuesta lenta ante la variación de humedad de suelo. Los sensores capacitivos tienen mucha precisión si son instalados correctamente. Además, permiten la lectura en tiempo continuo, al igual que los resistivos. No requieren mucho mantenimiento tampoco. Sin embargo, la desventaja principal es que es una técnica de elevado costo y también necesita calibración para los diferentes tipos de suelo. Por último, la sonda de neutrones es un tipo de método de medición de humedad del suelo de extremada exactitud. Sin embargo, la desventaja principal es que requiere capacitación del operario, ya que la sonda en este tipo de método se está trabajando con radioactividad. Otra desventaja que posee la sonda de neutrones es que es una técnica de elevado costo, superior a la técnica de sensores capacitivos. Con lo visto anteriormente, llegamos a la conclusión que, a causa de un muy posible aumento en el área cultivada, una disminución de los recursos hídricos debido al cambio climático, necesitamos idear un sistema para medir la humedad del suelo que sea robusto, sencillo de utilizar, de muy bajo costo y que no necesite calibración, con los grandes beneficios de reducir la cantidad de agua utilizada, tener unos cultivos de mejor calidad y reducir los costos de producción. Para explicar el principio de funcionamiento de nuestro dispositivo, debemos entender que no solo importa la cantidad de agua que hay en el suelo, sino también el estado energético de la misma. Este estado energético es el que permite el movimiento del agua desde el suelo hacia la atmósfera, hacia capas subterráneas o hacia las raíces de las plantas. Bien, el estado energético depende de la atracción gravitacional, de los sólidos disueltos en el agua y de la tensión superficial existente entre el agua y el suelo. La fuerza de retención depende de la cantidad de agua que tenga el suelo y esta fuerza de retención es mayor mientras menor sea la cantidad de agua. Al trabajo necesario para remover esa cantidad de agua por las raíces se le denomina potencial hídrico total. El potencial hídrico total está compuesto por diferentes potenciales parciales, los cuales son el potencial gravimétrico, que depende de la fuerza gravitacional de la Tierra, el potencial osmótico, que depende de sólidos disueltos en el agua, y el potencial de presión, que depende de la presión hidrostática. Además, está compuesto por un potencial que se denomina potencial mátrico y es el principal componente del potencial hídrico total. Este potencial mátrico es el que leerá nuestro dispositivo. El agua en el suelo se puede encontrar de diferentes formas. Se puede encontrar como agua libre, que es el agua que se encuentra entre los macroporos y la fuerza gravitacional hace que descienda hacia capas subterráneas. También se puede encontrar como agua capilar, que es el agua que se encuentra entre los microporos y es la que puede ser absorbida por las plantas. Y por último se encuentra dentro de la materia orgánica, la cual no puede ser absorbida por las plantas. Por esto dicho, el único tipo de agua que se puede utilizar por las plantas es el agua capilar. Bien, el suelo se puede clasificar de acuerdo a la cantidad de agua que posea en suelo saturado, en suelo en capacidad de campo o suelo en punto de marchitez. En el suelo saturado, el suelo está rebalsado de agua, se puede ver la capa de suelo brillosa y también se pueden encontrar charcos. En la capacidad de campo, toda el agua libre del suelo ha escurrido hacia capas subterráneas y el suelo se encuentra con la máxima cantidad de agua que puede retener. Y por último tenemos el punto de marchitez, que es cuando el suelo se encuentra prácticamente sin agua y esto provocaría en un periodo no tan largo la marchitez de las plantaciones y los cultivos de nuestro suelo. Es decir, a nosotros nos interesa que el suelo se encuentre dentro de nuestra capacidad de campo. Y esto lo vamos a lograr a través de nuestro dispositivo, que leerá el potencial mátrico, principal componente del potencial total del agua en el interior del suelo. Ahora paso a explicar el principio de funcionamiento de nuestro dispositivo, el cual se encontrará repleto de agua en su interior. Bien, cuando el potencial hídrico del suelo tenga un determinado valor, provocará
que el agua fluya desde el interior del dispositivo, pasando por la cápsula cerámica, que es el principal componente del sensor, hacia el suelo. Este descenso de agua provocará un vacío o depresión en el interior de nuestro dispositivo, el cual será leído por el vacúmetro digital. El vacúmetro digital le enviará una señal a una placa Arduino que se encuentra a donde estoy señalando, y esa placa Arduino le mandará la señal a una placa Arduino madre conectada a nuestra computadora de escritorio. Es decir, que a medida que el suelo se encuentre con menor cantidad de agua, mayor va a ser el potencial hídrico total y mayor será la depresión en el interior de nuestro dispositivo. El tensiómetro consta de una cápsula cerámica, un acople tubo-cápsula, un tubo de acero inoxidable, un sensor de presión, un reservorio de agua y todos los componentes eléctricos y electrónicos. Uno de los elementos más importantes es la cápsula cerámica, ya que es la encargada de la transferencia de agua entre el suelo y nuestro dispositivo. La misma simula la raíz de una planta. Esto es posible gracias a la porosidad, en donde se forman caminos en donde el agua puede circular. Uno de los aspectos a tener en cuenta es el tamaño del poro, ya que si nosotros tenemos un tamaño de poro muy grande, debido a la capilaridad, no va a haber un contacto estrecho entre nuestro dispositivo y el suelo. Y si tenemos un tamaño de poro muy grande, las máximas presiones a las que puede llegar nuestros dispositivos antes de que ingrese aire por la cápsula cerámica son menores. Por lo tanto, es necesario un tamaño de poro de 2,5 micrómetros para llegar a unas presiones máximas de menos 1 bar. Dentro de los conductos utilizados tenemos el tubo de acero inoxidable, que se utiliza como reservorio de agua, un acople cápsula-tubo, en donde va unido a nuestra cápsula cerámica, en donde nos da una intercambiabilidad del mismo, y un conducto de agua de polietileno. A la misma se le calculó las máximas deformaciones, en donde tuvimos en cuenta el módulo de elasticidad y las máximas tensiones, en donde nosotros, si consideramos que el espesor del mismo es de 1 milímetro, vamos a tener un máximo alargamiento de 4 por 10 a la menos 4 milímetros, un valor despreciable. El dispositivo se debe encontrar totalmente hermético y estanco en todo momento, para evitar que ingrese aire en su interior, rompiéndose el vacío y provocando lecturas erróneas. Se midió el volumen máximo desplazado en el sensor, el cual fue de 38 centímetros cúbicos, lo que nos da un caudal en suelo franco de 9,77 por 10 a la menos 7 centímetros cúbicos por segundo. El volumen máximo desplazado se comparó con el volumen total interior de todos los conductos y tubos del dispositivo, el cual fue de 168 centímetros cúbicos, muy superior por los 38 centímetros cúbicos del volumen máximo desplazado, lo cual nos da la pauta de que el dispositivo nunca se encontrará sin agua en su interior, y esto produce su correcto funcionamiento. Para lograr el hermetismo en el sensor y el correcto ensamble, se utilizan diferentes acoples, como el acople entre el conducto de acero inoxidable y el conducto de polietileno, y el acople en T, que se utiliza entre el conducto de polietileno y el vacúmetro digital. Además, el acople T en su rosca superior, a través de su rosca superior, permite lograr el cierre hermético del dispositivo. Los acoples presentan la característica de tener una buena resistencia al agua y a los ácidos, además de una larga vida útil y de no requerir mantenimiento. Y si bien su resistencia mecánica disminuye con la temperatura, como se puede ver en la gráfica inferior derecha, no disminuye valores considerables, ya que los esfuerzos a los que estarán sometidos son mucho menores. El dispositivo a fabricar contiene una serie de componentes electrónicos y eléctricos, entre los que se destaca el microcontrolador Arduino Uno, que se eligió gracias a debido a su bajo consumo, también debido a su sencillez en programación, y a que tiene la capacidad suficiente para procesar los datos que necesitamos. También posee un módulo de comunicación NRF24L01, un capacitor de 10 microfaradios que se conecta en paralelo con el módulo de comunicación para evitar interferencias y picos de tensión, y el vacúmetro digital. Entre los componentes eléctricos se destacan la batería recargable y el panel fotovoltaico, que permiten mantener y brindar la energía que necesitan los demás componentes electrónicos. El sensor digital utilizado es un vacuómetro digital cuya finalidad es medir las depresiones en el interior de nuestro dispositivo. El mismo cuenta con un cristal piezoeléctrico que, al encontrarse en reposo, sus cargas se encuentran en equilibrio, pero cuando se le aplica un esfuerzo, sus cargas se alejan, produciéndome una tensión que es proporcional a ese esfuerzo. El modo de comunicación utilizado es el módulo NRF L24, que es un módulo inalámbrico que utiliza
radiofrecuencia. El mismo puede alcanzar distancias hasta 1000 metros y es de bajo consumo. Cada uno de estos se puede comunicar con hasta 6 módulos a la vez y tiene 124 canales distintos. La gran ventaja de estos módulos es que se puede formar una red mallada o una red mesh, donde todos los dispositivos se pueden comunicar entre sí y funcionan como repetidores, ampliando así el rango de distancia. La energía consumida por nuestro dispositivo será provista por un sistema que consta de una batería recargable de 22.000 mAh y de un regulador de carga, el cual le permite a nuestra batería recargable cargarse a través de nuestro segundo componente de suministro eléctrico, que es un panel solar fotovoltaico, el cual tiene una potencia de 1,1 W y una corriente que va de 0 a 220.000 mA y una tensión de 5 volts. El consumo de nuestros dispositivos electrónicos suma un total de 134 mA, que en una hora sería 134 mAh. Este consumo es demasiado elevado, por lo cual se trata de disminuir a través de una sentencia de programación denominada modo sleep, lo cual nos lleva a un consumo en hora de 5 mAh. Además, el dispositivo permanece en este estado, en modo sleep, durante 59 minutos por hora, siendo el minuto restante el minuto donde funcionan todos los dispositivos, es decir, el módulo de comunicación, el Arduino Nano y el sensor del vacúmetro digital. Esto en total nos da un consumo de 7,23 mAh, que llevado a 6 meses nos da un consumo de casi 22.000 mAh, los cuales podrían ser provistos por la batería, pero sin embargo, para asegurarnos de la provisión de energía, se utilizó el panel solar. Por día, nuestro dispositivo consume tiene un consumo energético de 0,86 Wh. Para la selección del panel solar fotovoltaico se tuvo en cuenta este consumo energético diario. Y el seleccionado nos da una energía producida de 0,88 Wh por día, por lo cual supera al consumo energético diario de nuestro dispositivo. Por ende, tendremos nuestro dispositivo funcionando durante un periodo superior de 6 meses sin ningún problema. Para la producción en serie de nuestro dispositivo se tiene que seguir una línea de producción que constará con los siguientes pasos. El primero es la realización de una mezcla entre arcilla y agua de forma homogénea que será colocada en un recipiente que se encontrará en nuestra prensa hidráulica de 15 toneladas y tipo 4 columnas. Sobre este recipiente actuará un punzón que le dará a la masa la forma de la cápsula cerámica porosa. Luego que se hayan producido un total de 7 cápsulas cerámicas, las mismas serán colocadas en el interior de una mufla eléctrica que tiene la capacidad de llegar a 1700 grados centígrados de temperatura, en donde se realizarán 2 horneados. El primer horneado se realizará para quemar todo el material volátil que contenga la cápsula cerámica y se realizará a 600 grados centígrados. El segundo horneado será a una temperatura de 1000 grados centígrados y durará alrededor de 4 horas, siendo que el primer horneado tiene una duración de 1 hora. El segundo horneado se realiza para darle la dureza necesaria a la cápsula cerámica. Una vez que se haya producido el quemado de las cápsulas cerámicas, se proseguirá con el ensamble de las piezas para la conformación del dispositivo. Es decir, se ensamblarán los conductos, el tubo de acero inoxidable y los componentes eléctricos y electrónicos, con las cápsulas cerámicas cocinadas. Las principales ventajas de nuestro producto con respecto a otros sensores que se encuentran en el mercado es que es robusto, tiene alta resistencia mecánica, es fácilmente instalable por el productor, no necesita calibración para los distintos suelos, no mide el porcentaje de humedad, sino lo que mide el estado en el que se encuentra la planta, y se puede llevar un monitoreo a través de un software muy sencillo. La instalación en campo de nuestro dispositivo es una parte fundamental, ya que una mala instalación nos llevaría a una toma de datos erróneo. 24 horas antes de su instalación, lo que se hace es dejar la cápsula cerámica sumergida en agua para eliminar cualquier burbuja de aire que se encuentre en su interior. Luego se selecciona el lugar más indicado, que va a depender del tipo de riego y del tipo de cultivo. Se realiza un agujero con la profundidad del que requiera nuestro cultivo, de un diámetro de 3/4 de pulgada. Se hace una mezcla de agua y de tierra en unas proporciones de 5:1 y se inserta el tensiómetro en la cavidad, teniendo en cuenta que la cápsula cerámica debe tener un contacto estrecho con el suelo, sin dejar espacios con aire. Luego,
lo que se hace es rellenar nuestro dispositivo con agua destilada sin dejar ninguna burbuja de aire en su interior. Se riega y se deja 24 horas reposar antes de tomar las primeras lecturas. Las lecturas en nuestro dispositivo se pueden interpretar de las siguientes maneras. De 0 a 10 centibares indican un suelo saturado, con gran cantidad de agua, lo cual es normal luego de producirse un riego, pero si esta lectura se mantiene en el tiempo, puede significar que las plantas se estén ahogando. De 10 a 20 centibares indican un suelo con una buena cantidad de agua donde las plantas se oxigenan de manera sencilla. De 20 a 60 centibares indican un suelo en capacidad de campo dependiendo del tipo de suelo, donde las plantas cuentan con buena oxigenación. Por último, superior a 60 o 70 centibares indican un suelo seco, cercano al punto de marchites permanente. La información obtenida anteriormente se puede visualizar a través de un programa creado en Visual Basic, donde podemos ver la información de todos nuestros sensores de forma muy intuitiva a través de un manómetro y un display digital. Para la fabricación de una cápsula cerámica óptima, lo que se hizo fue realizar distintos tipos de combinaciones de polvo de madera y de arcilla. El polvo de madera lo que hace es darnos mayor volumen de porosidad a la cápsula, ya que la misma luego es quemada en el horno dejando un espacio vacío dentro de la cápsula. Pero se llegó a la conclusión que no era necesario agregarle polvo de madera, ya que sin este se llegaban a una depresión de 0,72 bar. Otro ensayo realizado fue el ensayo de hermeticidad, en donde lo que se hace es, con un paño seco, se pone en contacto con nuestra cápsula, y si nosotros tenemos una variación de depresión que se mantiene constante luego de un tiempo, esto quiere decir que nuestro dispositivo es estanco. Nuestro dispositivo fue ensayado en suelo, dando muy buenos resultados. Lo primero que se hizo fue ensayarlo en un suelo húmedo, inundado, donde podemos ver en la gráfica a la izquierda que a medida que pasaba el tiempo, las depresiones comenzaban a disminuir, a medida que el suelo comenzaba a secarse y empezaba a perder humedad, hasta que en aproximadamente 4 días y medio se llega a las depresiones máximas. Otro ensayo fue en suelo seco, en donde en aproximadamente 2 horas se llegó a las depresiones máximas. Esto quiere decir que nuestro dispositivo tiene una velocidad de respuesta muy alta. Para realizar el análisis económico-financiero, y lo primero que se hizo fue realizar la estimación de ventas. Para esto se analizó el mercado olivícola y el mercado de hortalizas en la provincia de San Juan, para el cual se tienen 18.700 hectáreas y 13.689 hectáreas respectivamente. Las mismas fueron divididas en pequeños, medianos y grandes productores, para aplicar una incidencia del 25, 35 y 55% respectivamente, dándonos una cantidad de sensores necesarios, utilizando 2 sensores por hectárea, de 30.640 en total. A este número se analizaron diferentes tipos de escenarios, un escenario pesimista, uno medio y uno optimista, evaluando la cantidad de ventas en los distintos años estudiados. Lo próximo que se calcularon fueron los costos para un solo dispositivo, donde se tuvo en cuenta la producción, la comercialización y la administración, teniendo un total de 14.541 pesos. Con una rentabilidad de 7.468 pesos, obtuvimos un precio final por cada dispositivo de 22.000 pesos. Si tenemos en cuenta las inversiones, como por ejemplo el horno de alta temperatura, prensa hidráulica, entre otras, el total fue de 3.070.000 pesos, en donde si los sumamos al capital de trabajo, obtuvimos un total de inversión de 6.897.518 pesos. Luego de estimar las ventas y con esto obtener los ingresos por ventas, analizar los costos y las inversiones, y teniendo en cuenta las ventas a crédito, el cobro de ventas a crédito y los impuestos a pagar, pudimos armar nuestro cuadro de flujo de fondo, en el cual se obtiene al final la caja del periodo de cada año,
donde se ve el resultado y el balance de cada año de nuestro proyecto. El BAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar si luego de descontar la inversión inicial quedaría alguna ganancia. Si nuestro BAN es mayor a cero, acepto el proyecto. Si nuestro BAN es igual a cero, es indiferente, y si es menor a cero, lo rechazo. El TIR representa el valor de la tasa que hace el BAN a igual a cero. En nuestro caso, el BAN fue de 4.197.912, con una TIR de 63%. Por lo tanto, nuestro proyecto es rentable. También se evaluó el tiempo de recuperación de la inversión por parte del cliente, teniendo en cuenta que tiene que ser una inversión inicial de 44.000 pesos por hectárea, utilizando 2 sensores en promedio, mientras que, por ejemplo, en el riego en olivo se tiene un costo anual de $850 en energía eléctrica, que es lo mismo que 68.000 pesos actualmente. Consideramos que con el uso de tensiómetros se tendrá un ahorro del 20%, con un costo total anual de 54.400 pesos. Esto, llevado a un cuadro de flujo de fondo de 7 años, nos da un valor actual neto de 51.200 pesos y un periodo de recuperación de 3 años y 3 meses, en el cual el productor podrá recuperar el dinero invertido. Como conclusiones de nuestro proyecto, podemos mencionar las siguientes. En cuanto al proyecto se refiere, podemos decir que el dispositivo producido permitirá controlar el recurso hídrico de manera totalmente eficiente. Además, el proyecto de producción en serie de nuestro dispositivo es completamente rentable, ya que el BAN es positivo y además la tasa de interés de retorno presenta un valor alto. Como conclusión de la experiencia, podemos mencionar que la misma fue totalmente enriquecedora, nos permitió afianzar el trabajo en equipo y mejorar la forma de encarar un proyecto, de tal forma que nos va a ayudar en nuestra vida laboral futura. Fin de la presentación, muchas gracias a todos por su atención.